Bueno, buenas tardes, ¿cómo están a todos? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, la verdad que me voy a sacar esto para hablar un poco. La verdad que queríamos poder contar que bueno, que nuestra estadía, como es de puro conocimiento, nuestra estadía en la provincia de Formosa se debe a una intervención que hizo la Secretaría a partir de la denuncia, de la detención y demora, digamos, de las dos concejales que todos vimos la semana pasada. En esas detenciones, bueno, nosotros nos comunicamos con la provincia. A todo esto estábamos armando un pedido de informe de la Secretaría de Derechos Humanos para la provincia por una denuncia que nos había llegado a la Secretaría. A partir de ahí, bueno, me comuniqué con la provincia. La respuesta de la provincia a ese pedido de informe formal fue la invitación a nosotros de parte del gobernador, y acá pudimos recorrer. Llegamos en el día de ayer, tuvimos una reunión con los equipos técnicos de salud de la provincia, donde nos contaron cuáles fueron las medidas que tomaron en el marco de la pandemia. Después del mediodía empezamos a recorrer los distintos lugares. Por lo que leí en distintas operaciones mediáticas, más que noticias, la verdad que nadie me armó un city tour. Yo recorrí los lugares que quise recorrer. Yo le decía al que manejaba la camioneta a dónde íbamos, nadie me armó un recorrido. Tuve la libertad para hacerlo. Digo, esto por favor, seamos serios en esto, es lo que pasó. Recorrí todos los lugares, pude hablar con todas las personas que estaban en los lugares de alojamiento, de aislamiento. Hoy, en el día de hoy, me reuní con distintos funcionarios de la oposición, con organismos, con distintos dirigentes políticos, dirigentes políticas, organismos de derechos humanos. Y bueno, nosotros, como dije en un principio, la Secretaría de Derechos Humanos viene teniendo un rol en el marco de la pandemia que se da a nivel federal. La excepcionalidad que nos tocó vivir a todos los argentinos en las restricciones que tuvieron que poner las distintas autoridades provinciales en las distintas provincias en todo el país hizo que esto se vean coartadas algunas libertades individuales que lamentablemente nadie quiere que esto suceda, pero hay que entender que estamos en un escenario de epidemia, en un escenario donde las medidas son excepcionales también, y hemos tenido denuncias de muchas provincias del país y nosotros como Secretaría de Derechos Humanos hemos llevado adelante intervenciones de la misma manera, y esto lo quiero dejar en claro, porque por ejemplo hemos tenido denuncias de la provincia de Chubut, donde el diálogo no era, donde nosotros nos comunicábamos y no nos respondían a los llamados de la Secretaría de Derechos Humanos, y tuvimos que intervenir con un habeas corpus porque no nos daban la posibilidad de intercambiar las denuncias que llegaban a la provincia. Hemos recibido denuncias de personas que estaban encerradas en aislamiento en la Ciudad de Buenos Aires, que todos saben que en el comienzo de la pandemia la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, llevaba desde los aeropuertos a alojamiento a hoteles, donde las personas quedaban encerradas con llave, donde se le daban la comida, y también esas personas sufrían crisis emocionales, crisis nerviosas, y la Secretaría trabajaba conjunto con la Ciudad de Buenos Aires, con la Secretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, para poder ver cómo podíamos ayudar a las personas que estaban viviendo esa crisis, que nadie de nosotros está acostumbrado a que nos encierren por varios días, por eso hablamos de excepcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Secretaría intervino en muchas provincias, Jujuy, muchas provincias del país, la Secretaría de Derechos Humanos intervino de la misma manera. Lo que sí me llamó la atención, tal vez, es que nosotros no hicimos público esas intervenciones
por algún rédito político. Muchas eran provincias opositoras y muchas eran provincias oficialistas de nuestro gobierno. Y nosotros no hicimos nunca una estrategia electoral, política, de los errores también que podían cometer algunas provincias, ¿no? Así esto lo quiero dejar muy en claro porque errores y aciertos hubo en el marco de la pandemia en todo el territorio nacional. Hemos recorrido, como dije, hemos recabado información de todas las personas que fuimos entrevistando. Sí, quiero ser enfático para todo el país, para cada una de las personas que tienen algún compromiso con los derechos humanos, dejar muy en claro que en la provincia de Formosa no hay centros clandestinos de detención, no hay centros clandestinos de detención. Estos funcionaron en la época de la dictadura, tienen una característica puntuales y acá en la provincia de Formosa todo el mundo conoce los centros de aislamiento. Así que centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa no existen. No existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el marco del COVID. No existen violaciones sistemáticas a las violaciones de derechos humanos en el marco del COVID. Pueden haber hechos aislados que generen repudio de un sector de la sociedad, de personas que tuvieron vulneradas sus libertades y algún derecho, pero no se puede banalizar las violaciones de los derechos humanos como hemos escuchado. Quiero decirlo y ser enfático en esto, porque Argentina tiene un recorrido, tiene una trayectoria y tiene una memoria en este sentido. Hablar de violaciones sistemáticas de derechos humanos, hablar de centros clandestinos de detención, creo que quienes comenten o digan o manifiesten que esto pasa en Formosa, lo quiero focalizar solamente en una estrategia política, muy lejos de una estrategia sanitaria y de una estrategia de poder aportar errores que puede cometer la provincia, como cometieron otras, pero por sobre todas las cosas en la intencionalidad de defender la salud pública, con la intencionalidad de tener menos muertos y menos contagios. A partir de esto quiero decir que hemos tenido diálogos con distintas autoridades, hemos tenido un diálogo con el gobernador. Nosotros, como dije, tenemos un informe que vamos a llevar, tenemos toda la recaudación de información que nos vamos a llevar y vamos a hacer recomendaciones con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con toda la recaudación de salud, con toda la información que juntamos, vamos a hacer recomendaciones a la provincia. Sí hemos tenido, de las distintas personas que hoy recibimos, y esto lo veníamos hablando con distintos funcionarios del gobierno, tal vez, con algunas cuestiones que están vinculadas a la violencia institucional en manos de la fuerza, como una hostilidad por parte de la Fuerza de Seguridad. Así que hoy puedo anunciar que la provincia de Formosa, con un convenio que vamos a firmar con el gobernador de la provincia, vamos a hacer capacitación a partir del mes siguiente, una capacitación desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a toda la Fuerza de Seguridad de la provincia de Formosa. La Secretaría de Derechos Humanos, esto por pedido del gobernador, va a tener un rol muy presente en la provincia, pero no muy presente para solamente avalar las políticas que lleve adelante la provincia, ¿no? Para hacer crítica, para hacer lo mismo que hicimos en este viaje, recibir a la oposición, recibir a dirigentes, recibir a defensores de los derechos humanos y poder trabajar para construir, una agenda que sea transparente en la política de memoria, verdad y justicia también, pero también en las problemáticas que tiene cualquier provincia de la Argentina en el marco del COVID. Quiero ser enfático en esto, no se puede banalizar los derechos humanos, no existe la especulación política en la defensa de los derechos humanos,
Nosotros, como dije antes, actuamos en provincias que son oficialistas, opositoras, y todos los que nos pidieron ayuda, digo, cualquier ciudadano de cualquier lugar del país que nos pidió ayuda, la Secretaría de Derechos Humanos, el Estado Nacional estuvo, obvio que Alberto y Cristina sabían que nosotros veníamos acá y nos pidieron que seamos lo más amplio posible, que escuchemos a todo el mundo y vamos a hacer una conclusión a partir del informe que hicimos. Nosotros vamos a escuchar ahora algunas preguntas, vamos a contestar algunas preguntas, pero bueno, quería ser enfático en esto. No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, es casi un chiste hablar de eso, y también decir que no se violan sistemáticamente los derechos humanos en la provincia de Formosa. ¿No? Esto quiero dejarlo claro. No hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa. Eso lo quiero dejar en claro. Sí, buenos días para todos. Alicia Lucena para la informativa. Muchísimas gracias por la visita, ¿no? Y es muy importante que usted pudo venir hasta a la provincia de Formosa y ver con sus propios ojos lo que está pasando realmente. En gran parte de lo que usted dijo hace un rato, bueno, ya están parte de algunas preguntas también. Ya aclaró que no hay una violación de los derechos humanos, que no son centros clandestinos. Sistemática, ¿no? Sistemático, sí, por supuesto. En base a todo esto, escuchó las voces, fue a las escuelas, estuvo recorriendo la provincia de Formosa. Ustedes llevan un informe del cual van a hacer algunas recomendaciones hacia el gobernador. Mucho se habla en estos tiempos los derechos humanos, la intervención de la provincia de Formosa. Dicen, con el respeto que se merecen todos los funcionarios y todos los presentes y los formoseños, sí, va a venir un funcionario nacional que es de la misma línea política del gobierno provincial de Gildo Infran. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué informe nos puede dar si estamos hablando del mismo lineamiento político? En base a todo esto, ¿sí? ¿Qué tipo de recomendación, si usted nos puede anticipar, le podría dar a la provincia en base a lo que usted vio y vivió? Gracias. Sí, somos del mismo, bueno, parte de la democracia. Lo que sí hoy tenemos, ser parte del mismo partido político, es parte de ser un gobierno, un Estado democrático, ¿no? Son las reglas del juego en eso. Ahora nosotros tenemos responsabilidad de política. Y nuestro rol como Secretaría de Derechos Humanos es no asistir únicamente a lo de nuestros partidos políticos, y creo que eso quise explicar al principio con las intervenciones que tuvo la Secretaría, que nosotros tuvimos roles y aportes a todas las provincias, sean opositoras o sean provincias de nuestros partidos políticos. En eso no hacemos diferencia, y esto quiero dejarlo enfáticamente. Después la pregunta que me hiciste es, sí, bueno, por ejemplo, obvio que el tema de la violencia institucional y el tema de algunas quejas que hemos escuchado sobre el rol de las fuerzas, fue una recomendación que ya la hice y ya tuvo respuesta, ¿no? Por eso el compromiso que asumimos con Gildo Infran, el gobernador de la provincia, es formar a toda la fuerza de seguridad de la provincia en manos de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Y en esto, la Secretaría tiene un rol muy activo contra la violencia institucional y estamos trabajando en todo el país. Ya hay muchas provincias que firmamos estos convenios y lo vamos a llevar adelante. Secretario Pietragale, buenas tardes. Leonardo Fernández Acosta, DTN. Bueno, tomando en cuenta que el gobernador Infran modificó el escenario, los escenarios principales en donde se cometían estas violaciones a los derechos humanos, hablamos del Estadio Cincuentenario, en donde había hacinadas más de 300 personas, 2 baños, había personas que dormían con las luces prendidas, se bañaban vestidas, se mezclaban comunidades aborígenes con personas absolutamente desconocidas. Esto se ha modificado sustancialmente 72 horas antes de su llegada a la provincia. ¿Qué garantía tienen hoy los formoseños que han denunciado hacia adelante de que el gobierno no vuelva a modificar la situación o no tome represalias con estas personas? Gracias. Sí, en primer lugar, queda en vos que decís que hubo violaciones de derechos humanos en estos lugares. Lo que sí yo puedo decir que estuvimos recorriendo, no estamos opinando por lo que nos diga un funcionario o no, estuvimos con la gente que está en estos lugares, sé que hubo situaciones complejas, pero nadie se quejó. Por ejemplo, son lugares que están
con aire acondicionado, nadie se quejó de la comida, nadie se quejó del trato de las personas que están a cargo del lugar. Sí hubo cuestiones y reclamos de ciertas cuestiones puntuales, de donde no se le explicó tal vez más detalles de los procesos de hisopado y vacunación, que esto lo transmitimos y la verdad que la idea es que haya más diálogo. Lo que sí te digo es que yo no soy, vi memes que están dando vueltas, yo no soy el hermano de Jesús, ni el primo, ni nadie por el estilo, yo soy un funcionario que vine a Formosa y que justo, casualidad o no, pero estábamos en el índice de el último pico, hoy se cumple desde el último pico que tuvo la provincia, hoy se está cumpliendo el día 16. Y si nosotros vemos que los protocolos son que en los contactos estrechos son 14 días que tienen que esperar las personas para un hisopado y en caso, bueno, de tener de vuelta un contacto estrecho son 14 días más, lamentablemente, que eso es insoportable para cualquier ser humano, eso está claro. Ahí vamos a ver que estábamos justo en un momento donde gran parte de las personas que fueron recuperando, digamos, su vida normal, tiene que ver con que el último hisopado le dio negativo y no hubo nuevos contactos de positivos COVID dentro de esos lugares. Como dije antes, nosotros vamos a hacer recomendaciones. La provincia de Formosa, como digo, nosotros vinimos porque hubo reclamos reales de parte de la sociedad, por eso Gildo, el gobernador de la provincia, hizo la invitación a la Secretaría de Derechos Humanos, porque él también escuchó esos reclamos y esas quejas, pero sinceramente no es un trabajo que ahora nosotros nos vamos y se acabó. Hay un compromiso de nuestros equipos técnicos de la Secretaría de volver a la provincia, de recorrer la provincia. Esto lo estamos haciendo en muchas de las provincias, pero bueno, también se imposibilitó a partir del COVID y de las reglamentaciones sanitarias que tiene cada lugar. Pero bueno, esto es un trabajo y una relación que recién empieza y como dije ya en breve vamos a estar firmando un convenio para la formación de las fuerzas, pero también estoy seguro que vamos a avanzar en muchas políticas que están relacionadas con la defensa de los derechos humanos en la provincia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen, sí. Seamos breves, por favor, tengamos en cuenta la cantidad y el límite de tiempo, ¿sí? Vayamos directo a la pregunta. Liliana Dorrego, Canal 7 Formosa. Al menos 15 sacerdotes de la Iglesia Católica fueron hoy representados por uno que vino del oeste, en este caso dirigenciado también por Francisco Nazar, y también recibió a referentes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en esa reunión. Ellos habían planteado la necesidad que se cambie la manera con la cual se está tratando a los pueblos originarios de Formosa y habían denunciado al menos 3 causas judiciales que se hicieron en ese sentido. ¿Algún tipo de respuesta que se pueda adelantar a este planteo? Sí, nosotros tomamos las denuncias, obvio que no, digamos, tuvimos casi 6 reuniones al hilo, una tras de otra, hemos recaudado información, hemos tomado la denuncia y van a ser parte, perdón, pero no te puedo dar respuesta ahora, pero van a ser, porque no pudimos analizar con detalle, pero obvio que va a ser parte de las recomendaciones que vamos a hacer la provincia, todo el material que nos trajeron, las denuncias, todo lo que nos trajeron va a ser parte de las recomendaciones que vamos a hacer de la Secretaría de Derechos Humanos. Buenas tardes, bienvenidos. Alejandro Richard para Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. Usted tuvo una reunión también con sectores de la oposición. Quisiera saber cuál fue el planteo, porque ellos insisten en el tema de la violación de los derechos humanos. Yo ahí traté de ser lo más sincero posible y le planteé a los miembros de la oposición que en un marco de pandemia, a ver, esto lo vivimos el gobierno nacional cuando tomó decisiones políticas en el marco de la pandemia y hubo un sector de la sociedad que se manifestó en contra de las decisiones que se tomaban en el marco de la epidemia, pasó en la provincia de Buenos Aires, pasó en cada provincia que se tuvo la decisión de tomar medidas que resguarden la salud pública, la salud de la mayoría por sobre todas las cosas. Esto lo vimos a lo ancho y a lo largo del país. Esto
tiene una intencionalidad política, no lo podemos separar de eso. La verdad que, sinceramente, estuve recorriendo los lugares, estuve adentro, hablé con la gente y no hay centros clandestinos de detención, no hay centros de detención. Digo, todo el mundo conoce cuáles son los lugares donde está alojada la gente. Con ese solo dato, ya te imaginarás que clandestino no hay nada y son de aislamiento. Y acuérdense que nosotros como Gobierno Nacional creamos Tecnópolis para ver si se desbordaba el sistema de salud, tener preparado. Digo, estamos en un escenario de epidemia, de pandemia, donde tenemos que tener muchos cuidados sanitarios, nos tenemos que seguir cuidando, no tenemos que confundir a la sociedad. Podemos llegar a tener un pico de vuelta en el invierno que se acerca, en el otoño-invierno que se acerca en Argentina. No vamos a llegar a ese punto, a tener toda la población vacunada, está claro. Entonces creo que hay mucha fake news, digo, con la misma vacuna, con lo que está pasando con la vacuna. La verdad que si pensar hacer política desde atacando medidas sanitarias que se toman en el resguardo no aporta. Digo, yo creo que la oposición tendría que tener un rol de aporte a las políticas estratégicas sanitarias que se toman, no de hablar de violaciones sistemáticas o de, como escuché, delitos de lesa humanidad, y banalizan hasta a su propio reclamo o su propia denuncia de algún tema puntual que uno tiene que prestar atención. Pero la verdad que hablar de centros clandestinos de detención, de plan sistemático de violaciones de derechos humanos, violaciones de lesa humanidad, de delitos de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, enmarcados en delitos de lesa humanidad, y pierde fuerza el rol que ellos tienen que tener como oposición política. Sinceramente, cuando se violaban los derechos humanos en Argentina, que por ejemplo todos recordamos a Rafael Nahuel, esa es una clara violación de derechos humanos, ¿no? Un policía disparando por la espalda a un miembro de una comunidad mapuche, por ejemplo, un miembro de una comunidad, eso es claramente un delito que viola los derechos humanos, un delito de lesa humanidad, ¿no? Un reclamo ni siquiera de lesa humanidad, perdón, un delito enmarcado en la violencia institucional de fuerzas de seguridad y claramente una violación de los derechos humanos. No escuché a nadie de los que estaban hoy tan indignados denunciar. Y siempre digo, seamos gobierno o oposición, y esto lo digo, nosotros vamos a estar denunciando cada violación de derechos humanos. Se dé en un gobierno opositor o en un gobierno oficialista. Y creo que nuestra voluntad es trabajar para erradicar las violaciones de derechos humanos de la fuerza de seguridad y en este escenario y en este año enmarcado en el COVID, ¿no? Que las prohibiciones y los condicionamientos a nuestras libertades sean lo menor posible enmarcado en una estrategia, ¿no? Respetando la estrategia sanitaria que tenga la provincia, que cada provincia toma su estrategia sanitaria autónomamente. También quiero decir que en el número de contagios y en el número de muertos, teniendo una frontera tan extensa como la que tiene Formosa con Paraguay, teniendo provincias que tienen índices altísimos, como provincias limítrofes, la verdad que en la estrategia de reducir el número de contagios, mal y muertos, sobre todas las cosas, mal a la provincia de Formosa no le va. Acá, Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1, de su punto de vista, de lo que estuvieron también viendo las personas que trabajan con usted, ¿sigue avalando los centros de aislamientos preventivos en este caso, teniendo en cuenta que hay mucha fuerza o movimiento por parte de la oposición hace que la gente realice la cuarentena en su casa? Muchas gracias. Sí, yo creo que después del pico que tuvo la provincia, y creo que por lo que estuve hablando con las mismas autoridades, la misma provincia está pensando, digo, no sé si, a ver, discúlpame que me hiciste la pregunta porque no sé si te la estaba contestando, pero la provincia está en el marco de salir de ese pico que tuvo, replanteando estos lugares de aislamiento.
Obvio que nosotros no somos especialistas en salud, nosotros vamos a llevar todo lo que recolectamos a Buenos Aires, vamos a estar con el Ministerio de Salud, que habla con el Ministerio de la provincia, está claro, y ahí se llevarán adelante las recomendaciones pertinentes. Pero no soy yo el que tengo que decir si está bien un centro de aislamiento o no. Sí puedo decirte que un centro de aislamiento tiene que tener, por ejemplo, mucho trato humano con las personas que están adentro, porque la verdad que nadie está acostumbrado a estar aislado, ¿no? Buenas tardes, Sergio Laza, Radio Parque. Usted hace poco más de 24 horas que está en la provincia de Formosa y sacó conclusiones ya de que acá no hay centros de detención, tampoco hay violación a los derechos humanos. Sin embargo, seguramente se le manifestó que acá hay personas que fueron sacadas de su casa a las 2, las 3, las 4 de la mañana, llevados a lugares donde ellos no sabían a dónde iban, tanto en la ciudad capital como en el interior de la provincia. ¿La pregunta cuál es? Porque yo ya sé lo que pasa con los aborígenes. Sí, lo que yo quiero saber es si usted en 24 horas sacó esa conclusión tan rápidamente. Nosotros hace 10 meses que sufrimos esta cuarentena en la provincia de Formosa con lo que yo considero una violación a los derechos humanos y estos centros de detención. ¿Qué opina usted? ¿En 24 horas puede sacar esa conclusión? Yo opino que en la provincia de Formosa no hay centros clandestinos de detención, no hay violaciones sistemáticas de derechos humanos y no hay violaciones y no hay delitos de lesa humanidad. Eso estoy diciendo. Buenas tardes, Emanuel Crossi, Diario La Mañana. Recibimos varias denuncias justamente de lo que decía colega, de gente que fue trasladada por la policía en hora de la madrugada a los centros de alojamiento. Queremos saber específicamente si nos puede adelantar cuál va a ser la postura o las recomendaciones de la Secretaría de Derechos Humanos para las Fuerzas de Seguridad. Sí, a ver, recibimos, sinceramente, el traslado lo hacían las fuerzas de seguridad a estos lugares, hemos recibido esa denuncia, pero fueron a la madrugada, fueron a la mañana, a la tarde, digo, era quienes se encargaban de llevar a la gente a los centros de aislamiento, porque lo quieren poner en el lugar, por ejemplo, donde a la madrugada, en la época de la dictadura, llegaban los operativos militares y mataban a todas las personas o secuestraban a la gente. Yo entiendo sus intencionalidades, pero creo que no está pasando eso. Lo que está pasando es que se lleva a la gente a lugares de aislamiento en cualquier hora del día, depende el pico de pandemia. Digo, hubo un pico en la provincia y se trabajó fuertemente en eso. ¿Estoy justificando estas prácticas? No, creo que hay que modificarlas, arreglarlas y pueden ser mejores. Y tal vez no tendrían que ser ni en móviles policiales. Estoy convencidísimo de eso. Ahora, pensar que eso son violaciones de derechos humanos y compararlo con el secuestro que sufrimos muchos en la época de la dictadura a las 3, 4 de la mañana, la verdad que estamos a años luz de eso, no es lo que pasa, estamos en un escenario puntual, hay una epidemia. Por eso digo, todos queremos que esto pase. Vemos restricciones de las libertades en los países de Europa, en los países de las democracias supuestamente más desarrolladas del mundo, con más antigüedad. Vemos que hay restricciones de las libertades en todos los países del mundo, en el marco de una pandemia donde se está primando la salud pública. Esto es lo que tenemos que tener presente, porque si no, si no hubiera pandemia esto no estaría pasando en ningún lugar del país, ¿no? Esto está claro. Entonces creo que cuando hablamos de excepcionalidades tiene que ver con la excepcionalidad que nos tocó vivir a todos los argentinos y argentinas en el marco de la pandemia. Petragal acá, buenas tardes a usted y a sus colaboradores de FM Nueva Provincia. Algunos medios de Buenos Aires con alcance nacional le han dedicado un inédito espacio a Formosa en estos días y en estas horas. En virtud de esto, el Consejo Nacional de Justicialismo emitió un comunicado señalando que se trataba de un ataque violento a la política sanitaria de Formosa y además advirtiendo que el objetivo final, para ser fiel al texto, decía era atacar al peronismo y al gobierno peronista que le ganó en las urnas. ¿Qué reflexión le merece este tramo de la expresión de la Conducción Nacional del Justicialismo? No, bueno, creo que vuelvo a lo mismo. Nosotros vimos de hacer un trabajo con la responsabilidad, no quiero dar opiniones políticas en este contexto tampoco.
Sinceramente vengo como secretario de Derechos Humanos, venimos con nuestros equipos técnicos a trabajar. A ver, imagínense que nosotros estábamos en Buenos Aires, nos empiezan a decir que hay secuestros, que se meten a la gente a la madrugada en centro de lugares de detención, que son medios clandestinos. Cualquier persona puede empezar a sospechar que acá está pasando algo gravísimo. Y más, se hicieron eco organismos internacionales que empezaron a preguntar, a averiguar, a hacernos escritos. Digo, vuelvo a lo mismo, nosotros vinimos a recaudar información, vamos a hacer una devolución de eso y puede haber errores, puede haber arbitrariedades que generen violaciones de derechos individuales, eso está claro. Eso estoy convencido que pasó, pero no pasó con una intencionalidad de perjudicar o de generar un daño aparte de la ciudadanía. No, al contrario, puede pasar en el marco de llevar adelante medidas excepcionales en un marco de pandemia, ¿no? Y esto quiero que quede claro, porque si no, más que nada porque no se puede banalizar, ni siquiera con la historia que tiene este país, lo que son las violaciones de derechos humanos, pero tampoco se puede confundir a la sociedad en este marco de pandemia donde la ciudadanía se tiene que cuidar, se tiene que proteger, tiene que seguir cuidándose, hay muchos muertos, Formosa tiene muy pocos muertos y eso tiene que ver con una política. Digo, la política de prevención dio resultados que son un número reducido de muertos y un número reducido de contagios, ¿no? Que lamentablemente en otros lugares del país es mucho mayor. Pero bueno, las políticas, las decisiones que se tomaron en el marco del COVID fueron atacadas desde el primer momento por un sector político del país, ¿no? Y bueno, creo que hay que tener la altura, la altura de leer el momento y la responsabilidad que tenemos quienes somos oficialismo, quienes somos opositores, para cuidar a la mayoría de los ciudadanos. Fue muy triste ver que muchos argentinos y argentinas no se podían despedir de sus seres queridos. Y a nosotros eso nos duele mucho, porque, digo, hay una relación. Por eso la Secretaría armó protocolos para que fueron los entierros, para que la gente, la familia directa se pueda despedir de sus seres queridos. Digo, esto que están denunciando nosotros en el marco de la pandemia, por nuestra historia, trabajamos para que ciertas cosas no sucedan, ¿no? Y los argentinos tuvimos, por lo menos, la posibilidad de los que perdieron a un ser querido de hacer ese duelo. Y sabemos que muchos argentinos y argentinas, por nuestra historia, no pudieron hacer ese duelo con sus seres queridos. Así que esas comparaciones, por favor, en Argentina y en un marco de pandemia, no la hagamos nunca más. Así que muchas gracias por la atención. Vamos a hacer nuestras devoluciones de toda la recolección, información que hicimos. Y bueno, gracias por estar atentos a lo que íbamos llevando adelante. Y pido, por favor, a los medios de comunicación que informen bien, que no malinformen, que no hagan política desde esta tragedia que nos toca vivir a todos los argentinos y argentinas. Muchas gracias.